Componentes y manipulación de las máquinas de soldar. ¿Qué componentes tiene un equipo de soldadura? 1. Soldadora o máquina de soldar. Convierte la corriente alterna en continua, regulando la intensidad a través del electrodo que utilicemos para soldar. Hay multitud de soldadoras profesionales donde elegir, además de otros modelos de máquinas de soldar pequeñas como las Invertec. Toma de corriente eléctrica. Puede darse el caso que el lugar donde se vaya a realizar el trabajo no cuente con toma de corriente eléctrica, por ejemplo, en obras o trabajos en exteriores, en cuyo caso es posible recurrir a un generador de corriente que suministre la energía que el equipo de soldar necesita para funcionar. Claro, hay obras donde completamente no hay puntos de alimentación para la máquina de soldar, entonces es necesario contar con un grupo electrógeno. Depende del tipo de corriente que se utilice, puede ser 220 voltios, 380 o 440. Entonces, los generadores son los que, en este caso, van conectados a un tablero de energía eléctrica y van a alimentar a las máquinas de soldar para realizar la labor. Cables de masa y pinza o portaelectrodo. Cable negativo suele ir al cable de masa y el cable positivo se conecta al cable de la pinza o portaelectrodo. En las máquinas de soldadura tipo MIG/MAC se conecta a la manguera por donde pasa el hilo, el gas, o las tipo TIG al revés. El negativo se conecta a la antorcha y el positivo al cable de masa. Material de aportación: electrodo o varilla de soldadura, dependiendo del tipo de técnica. Existen electrodos para la soldadura MMA, bobinas de alambre continuo para la técnica de soldadura MIG/MAC, varillas de acero para la soldadura TIG. Otros componentes que debe llevar una soldadora es el botón de apagar y encender y el switch o interruptor para alto y bajo voltaje. Normalmente todas las máquinas tienen un botón de encendido, que es el botón que hace que la máquina entre en funcionamiento. Ese botón debe estar en perfectas condiciones, porque ese botón hace de que la máquina encienda, y en cualquier tipo de falla que ocurra en la máquina, ese botón es el que va a controlar para su apagado. También existe un switch, que es el switch de interruptor para las soldaduras de alto voltaje y bajo, según la selección de corriente, ¿no? Por ejemplo, digamos, si encontramos puntos de 220 voltios, tendremos que seleccionar nuestra máquina a 220 voltios. Si tenemos puntos que nos van a dar a 380, tendremos que seleccionar 380, y como también hay máquinas que van a trabajar con 440 voltios. Acá hay un grato ejemplo de una máquina. Los dibujos nos indican la antorcha o pistola, la fuente de energía, alimentador de alambre, el electrodo, tenemos el caudalímetro, regulador de presión, contenedor de gas y protector, pinza de masa. Elementos de protección y seguridad. Uno de los complementos indispensables al usar la soldadora es la pantalla o máscara de protección. Comúnmente nosotros lo conocemos como la careta de soldar. Lo lleva el personal por su seguridad, y en el mercado nos encontramos con distintas opciones como pantallas de mano, fotosensible y de cabeza. Aparte de proteger la vista, también es importante que protejamos las manos, los oídos, los ojos y el cuerpo. Para ello necesitas tener a mano unos buenos guantes de cuero, ropa adecuada de protección para los oídos, mascarillas, botas homologadas y unas gafas de seguridad. Herramientas complementarias. Hay 3 herramientas complementarias, como la piqueta, cepillo de alambre y radial pequeña, que permiten exprimir al máximo las posibilidades del equipo de soldadura. Permiten hacer un trabajo más profesional
y limpiar y sanear los cordones al momento de soldar. Protección personal. Siempre utilice todo el equipo de protección necesario para el tipo de soldadura a realizar. El equipo consiste en gorro. El gorro protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones. Mascarilla respiratorias para humos metálicos. Esta mascarilla debe usarla siempre debajo de la máscara para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez a la semana. Máscara de soldar. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactínicos de acuerdo al proceso e intensidades de corriente empleadas. Guantes de cuero, tipo mosquetero, con costura interna para proteger las manos y muñecas. Coleto o delantal de cuero, para protegerse de salpicaduras y exposiciones a rayos ultravioletas del arco. Polainas y casaca de cuero. Cuando es necesario hacer soldaduras en posiciones verticales sobre de cabeza, deben usarse estos aditamentos para evitar las severas quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del metal fundido. Zapatos de seguridad. Estos zapatos deben cubrir los tobillos para evitar que el atrape de salpicaduras. Importante, evite tener en los bolsillos todo material inflamable, como fósforos, encendedores o papel, celofán. No use ropa de material sintético, use ropa de algodón. Las máquinas de soldar son utilizadas de manera constante en diferentes ámbitos industriales. Algunas de estas herramientas son de muy fácil manejo, mientras que otras tienen una manipulación más compleja. Existen variedades de máquinas, ¿no? Encontramos máquinas, las convencionales, las analógicas, y tenemos las máquinas más modernas, que son las máquinas digitales, que tienen un display, con eso controlamos el amperaje y el voltaje. Entonces en el mercado vamos a encontrar diferentes tipos de variedades, tipos de máquinas. Entonces la persona que va a operar tiene que tener nociones al menos del manejo de tipo de esas máquinas. El objetivo principal de las máquinas soldadoras es calentar las piezas que se trabajan para lograr su unión y proporcionar una mayor resistencia de las mismas. Lo anterior es logrado a través de diferentes funcionamientos, los cuales se han ido adaptando a las soldadoras con el paso del tiempo. En su mayoría, los distintos tipos de soldar cuentan con corriente alterna y corriente directa. Sin embargo, se fabrican con diferentes formas y estilos. Las máquinas de soldar con corriente alterna son más empleadas, pues no son muy resistentes, además de que son las más variadas. Es importante considerar que el mantenimiento a realizar no solo debe ser cada cierto periodo de tiempo, se debe llevar a cabo de manera constante. Algunas medidas que pueden ser realizadas por el operador de la soldadora antes, durante y después de utilizarla. Sin embargo, un mantenimiento profundo se debe hacer por parte de un técnico especializado. Llevar a cabo ambas medidas resultará en soldaduras de calidad y evitará futuras y costosas reparaciones del equipo. Para su cuidado, hay una serie de datos básicos a realizar cuando se utiliza cualquier tipo de equipo para soldar. El primero es conocer el instructivo o manual de herramientas, sin importar la experiencia con la que cuente el usuario en el manejo de las soldadoras. Claro, cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de un mantenimiento preventivo que se da normalmente cada cierto periodo de tiempo a las máquinas. Entonces, para tenerlas completamente operativas. Y el otro tipo de mantenimiento es un mantenimiento correctivo que se da en el momento, cuando se presenta la falla al momento del trabajo, ¿no? Entonces, las máquinas deben ser, estas máquinas deben tener un mantenimiento
preventivo cada cierto tiempo, y estas deben ser realizadas por personas especializadas en la materia, ¿no? Un técnico especializado en máquinas. Para su mayor cuidado hay una serie de datos básicos. Toda la máquina tiene un manual de instrucción. Ese manual lo puede leer el operador de la máquina para conocer, ¿no?, el tipo de máquina que se va a usar. La conexión del primario de la máquina de soldar a una red fija debe realizarla un electricista, que pondrá sumo cuidado en conectar la fase, el neutro y la tierra, según el tipo de máquina. Asimismo, se comprobará las protecciones eléctricas contra contactos indirectos, relés, etc. Al conectar la máquina de soldar a una línea eléctrica, deberá ponerse especial cuidado en conectar el cable de tierra de la máquina a la toma de esa misma línea. Nunca se utilizarán para las tomas de puesta a tierra conductos de gas, líquidos inflamables o eléctricos. Los errores en este aspecto pueden ser graves. El soldador debe realizar el aislamiento de los cables eléctricos al comenzar la jornada, desechando cualquier cable que presente algún tipo de ligadura a menos de 3 metros del portaelectrodo. Si los terminales o el interruptor están en mal estado, el soldador debe ponerlo inmediatamente en conocimiento al superior más inmediato. Claro, toda máquina de soldar trae dos cables. Un cable que va es la conexión a la tierra, que tiene su conector y tiene su pinza a tierra, y el otro cable es el cable positivo, que es el cable para el portaelectrodo, es el cable que va a hacer el proceso de ignición, ¿no?, de soldadura. Entonces, el cable portaelectrodo normalmente es más largo que el cable tierra, y lo que se quiere es que si se va a realizar labores, digamos, donde se necesita que el cable de portaelectrodo sea más largo, existen extensiones para cable portaelectrodo. Entonces son cables que se van a adaptar a la línea portaelectrodo y hace que la máquina no se esté moviendo, ¿no?, de tal punto a cierto punto, porque eso podría, digamos, perjudicar también a la máquina en caso de que la máquina esté conectada a una línea. Ahora, para la conexión de la línea debe ser realizada por un electricista, verificar con qué voltaje trabaja la máquina y debe estar conectada también al sistema de tierra. Toda máquina tiene un sistema de protección, entonces tenemos que poner en salvaguarda al operador y al equipo, a la máquina. Se evitará que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que pudiera perjudicar el aislamiento. Asimismo, se evitará que pasen los vehículos por encima, sean golpeados o que las chispas de soldadura caigan sobre ellos. Los cables no deberán cruzar una vía de tránsito sin estar protegidos, mediante apoyos de paso resistentes a la compresión. Cuando los cables del equipo de soldar opongan resistencia a su manejo, no se tirará de ellos porque se corre el riesgo de que se corten y produzca un accidente grave. Tampoco se tirará de ellos para mover la máquina. El cable de masa se conectará directamente sobre la pieza a soldar o lo más cerca posible, poniendo especial cuidado en su correcta conexión usando grapas adecuadas. No se usarán picas de tierra donde se sospeche o se conozca la existencia de cables eléctricos enterrados. Claro, cuando vamos a realizar trabajos, digamos, donde se tenga que cruzar pistas, tenemos que poner en salvaguarda los cables, ¿no?, ponerlos sobre jebes, maderas, para que no sean pisados por los vehículos, ¿no?, porque dañamos el cable. En ese sentido puede ser el cable de alimentación o el cable de portaelectrodo. Entonces, tratemos en lo posible de que los cables no sean perjudicados en el momento de realizar labores. Ponemos en salvaguarda que los cables estén en buenas condiciones. Antes de realizar cualquier manipulación de la máquina de soldar, se cortará la corriente, incluso para moverla.
no debe dejarse conectadas las máquinas de soldar o los grupos electrógenos al suspender el trabajo o durante la comida. Para repostar combustible en los grupos electrógenos se parará el motor, dejándolos enfriar durante 5 minutos. Claro, cuando nosotros, digamos, tenemos un momento de descanso o, digamos, un momento de refrigerio, normalmente, comúnmente, se apaga la máquina. Se apaga la máquina para que la máquina pueda enfriarse y de nuevo se vuelva a comenzar a realizar la labor, pero ya con la máquina ya refrigerada, ¿no? Y si hay equipos electrógenos que se tienen que abastecer de combustible, normalmente hay que hacerlo con el equipo apagado. No se puede abastecer combustible con el equipo encendido. Hay que acostumbrarnos que los equipos son peligrosos si están en funcionamiento. Entonces, la mala manipulación de estos equipos pueden originar accidentes. Los humos de soldadura son una mezcla variada de gases transportados por el aire y partículas finas. La composición de la mezcla depende del método de soldadura y los productos que se están soldando. Los gases que se pueden liberar incluyen, por ejemplo, óxido nitroso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gas de protección ozono. Además, pueden contener un montón de partículas finas, de óxidos metálicos, fluoruros y metales como cromo, níquel, zinc, manganeso, cobalto, plomo y cobre. Norma 027 STPS 2008. Actividades de soldadura y corte. Establece condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de soldadura y corte. Análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo. Programa para las actividades de soldadura y corte. Procedimientos de seguridad e higiene que deben ser aplicados por los trabajadores que desarrollen actividades de soldadura y corte. Autorizaciones por escrito de los trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo, como en espacios confinados, altura, sótanos, subterráneos, áreas controladas con sustancias inflamables o explosivas, y aquellas no designadas específicamente para esa actividad. Seguridad en operaciones de soldadura. Riesgos de incendio. Nunca se debe de soldar en la proximidad de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles. Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos, es necesario mantener perfectamente aireado y ventilado el lugar mientras se suelda. Nunca soldar en la vecindad de materiales inflamables o de combustibles no protegidos. Ventilación. Para soldar en áreas confinadas siempre se debe usar un extractor lateral con el fin de evacuar los humos y gases emitidos, ya que estos pueden provocar daños a la salud. Humedad. La humedad entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico. El operador nunca debe estar sobre una poza o sobre un suelo húmedo cuando se suelda, como tampoco trabajar en un lugar húmedo. Deberá conservar sus manos, vestimenta en el lugar de trabajo continuamente secos. Claro, normalmente a veces el soldador, cuando está realizando labores de soldadura, tiende a sudar, ¿no? Entonces eso hace de que la ropa se quede húmeda. Lo recomendable sería que llegue un momento, se cambie, ¿no? Se iré y que esa ropa esté en estado seco, porque se ve que al momento nosotros hacemos la soldadura, con el cuerpo húmedo podemos provocar una electrocución, y eso lo va a observar el operador. Es necesario usar
extractor laterales cuando estamos en espacios confinados para liberar los humos y los gases que se puedan generar. Nunca hay que soldar en espacios donde exista gases o vapores metálicos o materiales combustibles. Para eso tenemos que, antes de realizar la labor de soldadura, verificar de que no existan materiales de combustión. Bueno, compañeros, sería todo en relación a lo que es máquina de soldar, su funcionamiento, y esperemos que haya sido de un grato gusto escucharlo.